Yo quiero que antes de que iniciemos usted ponga su mano en el corazón y le diga: Señor, es el primer domingo en tu casa, segundo domingo del mes de enero, Señor, y yo te pido que hables. Tú conoces mi necesidad, tú conoces, Señor, cada pensamiento, Señor, que invade mi mente. Y hoy vengo a ti, Señor, porque necesito que tú hables a mi vida. Necesito que hables y direcciones, Señor. ¿Cómo voy a direccionar, Señor, mi vida en tus planes, Señor? Vamos, habla ahí con Él y ora y dile: Señor, aquí estoy. Que no sea un hombre, sino que seas tú hablándome. Úsalo como un instrumento. Vamos, ora como quisieras que Dios te hable. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y sabes, he estado pidiéndole al Señor qué es el mensaje, cuál es el mensaje. Es una lucha que como pastores tenemos, de pedirle al Señor que Él ponga la palabra. ¿Sabes? Es muy fácil tal vez leer algo y traértelo sin que sea la voluntad de Dios. Pero siempre ha sido para mí un desafío el poder hablarle lo que Dios quiere en determinada temporada de tu vida. Y sé que es una temporada donde iniciamos sueños, donde iniciamos proyectos. El día 30 tuvimos levantando nuestras peticiones en alto, pidiéndole a Dios que Él nos ayude, que Él traiga respuesta y cambio a lo que le estamos pidiendo. Sé que Dios es un Dios que responde. Nosotros hemos visto a Dios trayendo respuesta, pero nosotros estamos dispuestos a dar también la respuesta que Él requiere. Yo le pregunto y usted se va a preguntar: ¿yo estoy dispuesto a responder lo que Dios me pida? Yo he sido valiente en pedirle, porque dice que el que pide recibe, que el que busca halla. Pero también nos acercamos a un Dios que también te va a pedir, va a demandar que tu vida pues se alinee a la voluntad y al propósito para que Él pueda bendecir tu vida. Yo sé que este es el año de la recompensa, este es el año donde Dios va a traer bendición. Y sabes, hay algo que con lo que yo inicio, y es con esta oración cada mañana: si me dieres bendición y ensanchas mi territorio, y tu mano está conmigo y me libras del mal. Es una oración que hacía Jabe todo el tiempo. Y lo primero que dice es: si me dieres bendición. Él quería ser bendecido por Dios. Y sé que estamos aquí porque queremos que Dios bendiga nuestra vida este año y poder mostrar las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Y si quieres ser bendecido, hay algo que tendrás que hacer para que Dios te bendiga. Y he titulado este mensaje: la obediencia trae bendición. Y yo le decía al Señor: ¿qué quieres que hable? Pues habla lo que te estoy pidiendo a ti mismo, que me obedezcas. Si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. Y Dios espera que tú y yo podamos obedecerle en todo. Dile a la persona que está a tu lado: ¿está dispuesto a obedecer a Dios en todo? Y no va a ser fácil, ¿sabes? Pero tampoco va a ser imposible obedecer a Dios. Va a ser doloroso, pero va a ser después muy satisfactorio. ¿Sabes por qué? Cuando una mujer está dando a luz, es doloroso. Le dice: empuja, y esa mujer ahí ya no puede más porque está con dolor. Pero una vez sale aquel bebé, es el gozo de esa mujer.
Y muchas veces es doloroso obedecer cuando no entiendes, cuando no sabes por qué o para qué. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es obedecer. Y mira con la palabra cómo el Señor mandaba a sus discípulos a que lo obedezcan en cosas tal vez que uno dice, pero ¿cómo? Esto solo se le puede ocurrir al Señor. Esto solo se le puede ocurrir a alguien como Jesús. Algo que tal vez no tiene lógica, pero eso es lo que a Dios le gusta, que nosotros obedezcamos y no le busquemos el porqué o la lógica. Para nosotros no fue fácil, te voy a contar este testimonio, asumir el llamado. Una noche común, creo que fue entre semana, llegan nuestros pastores a nuestra casa y traen una noticia. Y la noticia no era nada agradable, era que ellos se iban. Y nosotros cuando escuchamos, el Señor nos llamó a que volvamos a Estados Unidos, nos vamos. Y nosotros nos quedamos así por unos segundos en blanco. Y nos dice, el Señor nos ha dicho que ustedes se van a quedar al frente. Y nosotros en ese momento no supimos qué decir. Pero cuando ellos se fueron, ya nos miramos nosotros de pies a cabeza, nos escaneamos. Y es como diciendo, ¿es en serio? ¿Estábamos listos? Un montón de preguntas. Pero a la vez no dijimos no, ni tampoco le dimos una respuesta sí al pastor. Oren. Y mañana nos sentamos y hablamos. Pero esa noche no podíamos dormir. Porque nos decíamos, esto va a cambiar nuestra vida. Va a tener que cambiar con quienes nos rodeamos. Va a tener que cambiar los lugares donde nos metemos. Va a tener que cambiar el lenguaje que sale de nuestros labios. Va a tener que cambiar todo en nuestras vidas. Y sabe, cuando nosotros llegó al otro día, después de que no habíamos dormido, tuvimos que decirle al pastor, sí, aceptamos el llamado. Pero después de una noche que asumimos que iba a cambiar todo en nosotros, que estábamos dispuestos a obedecerle a Dios, tal vez cueste lo que cueste, falte lo que falte, que nuestro llamado que Dios estaba haciendo, nosotros lo íbamos a valorar. No nos estaba llamando un hombre. Esa noche entendimos que Dios nos estaba llamando y no nos veíamos tal vez bien, como que calificábamos para el llamado. Habían otros hombres y otras parejas que calificaban bien para el llamado de estar al frente de la iglesia. Pero fue nuestra noche más oscura. Como cuando la noche más oscura para Abraham en Génesis 22. Génesis 22 dice que Dios probó a Abraham. Y cuando prueba a Abraham, lo prueba de una manera tal vez dolorosa. Fue la noche más dura para Abraham. Cuando le dice a Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo. Toma a tu hijo y llévalo al monte Moriah que yo te voy a mostrar. Tu único hijo, al que tú amas, a Isaac. Porque no cuenta a Ismael como hijo, lo cuenta a Isaac como su hijo. Y yo me imaginaba, mientras meditaba en esta palabra, me imaginaba la noche que pasó Abraham. Una noche tal vez de no poder conciliar el sueño. Una noche donde estaría dando vueltas en esa cama y Sara preguntándole a Abraham, ¿qué te pasa? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con Agar? O con la otra, ¿qué has hecho? Él inquieto ahí, pero él no podía dormir porque lo que Dios le estaba pidiendo era algo que él amaba, algo que él le había pedido, algo que él había esperado 25 años en una promesa.
Pero fue una noche muy dura, pero muy decisiva, donde Dios quería ver su obediencia. Porque dice que al otro día, dice Abraham, se levantó y preparó los burros, tomó 2 criados, tomó al muchacho y se fue de camino a lo que Dios le había pedido. La noche más larga, tal vez usted también ha pasado noches largas, donde al otro día tenía que tener una respuesta, donde al otro día tenía que decir algo que era determinante, si era sí o no. Pero Abraham nos enseña que a pesar de una noche difícil, él estaba dispuesto a obedecer a Dios. Ya Abraham tenía la escuela, ya había pasado por la escuela de la obediencia. En Génesis 12, el Señor le dice a Abraham: muévete, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y lo único que tomó Abraham fue a su esposa y a unos criados y un poco de ovejas que tenía, y salió a lugares desconocidos. Vemos ahí cómo empieza Abraham a obedecer a Dios, y ya Dios bendice la vida de Abraham. Pero Abraham aún así se encuentra en momentos de prueba cuando le piden al hijo. Pero lo que quiero llevarte a entender, para que entiendas el mensaje que el Señor quiere darte en esta mañana, comienzo del año, donde quieres ver que la recompensa venga a tu vida, tiene que ser un año de obedecer, un año de afirmar tu obediencia a la voz de Dios. Sabes, no es fácil obedecer a Dios, pero sabes, la recompensa de la obediencia es que Dios bendiga tu vida, es que Dios muestre el galardón que tiene para tu vida. Todos hablamos hoy de Abraham, todos hablamos del hombre de la fe, el amigo de Dios. Pero ese amigo de Dios primero tuvo que obedecer a Dios antes de convertirse en amigo. Y sé que este es el año donde Dios te va a llevar a desafíos para que tú lo puedas obedecer. Un buen discípulo tiene que ser obediente. Si no eres obediente, no puedes ser un discípulo. Mira cómo Jesús prueba a sus discípulos. Y vamos a ver en Mateo 17, versículo 27. Mateo 17, versículo 27. Sin embargo, para no ofenderle, dice, está hablando Jesús. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo, y paga por ti y por mí. Este versículo que acabo de leer es cuando Jesús entra a la ciudad con sus discípulos, y vienen y le preguntan a Pedro: Pedro, tu maestro no ha pagado los impuestos. ¿Los pagará? Sí, le dice Pedro. Y cuando Pedro ya entra a la casa donde está Jesús, Jesús ya sabía lo que le habían preguntado a Pedro, y le pregunta: Pedro, los reyes de la tierra, dice, cobran los impuestos, pero sus hijos son los que están exentos. Bueno, Jesús le pregunta: ¿quiénes pagan? ¿Los hijos o los del pueblo? Y Pedro le dice: los del pueblo, porque sus hijos están exentos de pagar impuestos. Y ahí es donde vemos que Jesús le dice a Pedro: Pedro, ve y tira el anzuelo, y el primer pez que saques, ábrele la boca y saca esa moneda, y ve y paga los impuestos, los tuyos y los míos. La pastora hablaba que Pedro era un pescador de redes,
era un empresario. Él no pescaba con una caña y pasaba toda la noche pescando, tirando la caña, tirando la caña. No, Pedro tiraba la red. Pedro tenía una barca. Algo que le está pidiendo a Pedro es que cambie o que muera el orgullo. Algo que le está pidiendo a Pedro es algo ilógico para Pedro. Porque cuando Dios lo llamó a Pedro, lo llamó arreglando sus redes. Y le dijo: te haré pescador de hombre. Y si Pedro pudiera cuestionar a Jesús, le dijera: pero maestro, tú sabes que yo soy un pescador de redes. Yo soy un pescador que pesca en masas. ¿Y tú me vas a mandar a mí con un anzuelo? Mis colegas pescadores, ¿qué van a decir de mí? Ahora, después de que sí, el maestro ahora se ha vuelto pescador de una caña. Ahí el Señor estaba probando a Pedro, probando a que el orgullo muera, pero también lo estaba desafiando a creer en algo ilógico. Y lo ilógico con la fe no van de la mano. O crees o crees. Pero aquí no pongas la lógica. Le está diciendo Pedro: ve y tira. Y el primer pez que saques, ahí encontrarás la moneda. Podríamos decir: Señor, pero Jesús, ¿qué le pasa a Jesús? ¿Cómo un pez va a comer metal? ¿Cómo un pez va a tener una moneda en la boca? Pero sí, cuando el Señor te envía a hacer algo, no te va a enviar a hacer algo sencillo, porque lo sencillo tú lo sabes hacer. En lo que sabes te mueves como un pez en el agua. Pero la fe es creer lo imposible. La fe es creer lo que tal vez mis ojos no contemplan, pero mi fe me lleva a creer que sí lo puedo conseguir en Cristo Jesús. Es muy fácil contemplar con los ojos y llegar a tomar lo que contemplan tus ojos. Pero Dios este año no te quiere llevar a que tú simplemente tomes lo que ves, que salgas de esa unción de Tomás, ver para creer. No. Bienaventurados los que creen sin ver. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Que este año tú puedas creer sin ver las cosas. ¿Pero por qué? Porque le decidiste obedecer. Decidiste creer, avanzar, a pesar de que para ti suena ilógico que en la boca de un pez yo voy a encontrar una moneda. Por eso es que Dios opera también en las finanzas. Esa moneda era para pagar sus impuestos, para salir de las deudas. Y Dios te va a llevar este año a creer que tú vas a salir de tus deudas. El día 30 estábamos escuchando el testimonio de alguien que Dios le trajo libertad financiera y también Dios le dio una ayuda financiera y pudo pagar sus deudas. ¿Pero por qué? Porque decidió creerle al Señor. Tal vez ni lo trabajó, pero dobló rodillas creyendo que si Dios se lo dijo y ella lo creyó, Dios lo hizo. Se trata de que tú y yo empecemos a creer y a obedecer. Pero si no creemos, no vamos a ver la respuesta. Otro ejemplo, cuando Jesús está entrando, cuando llega el momento de que Jesús entre por la entrada triunfal. Y eso está en Mateo 21, cuando Jesús manda a Pedro y a Juan y le dicen: vayan a la aldea de enfrente y se encontrarán un asna junto a un pollino, y desatarla y traerla. Y si alguien los pilla, decirle: el maestro la necesita. Pedro y Juan podrían
pararse y preguntarle a Jesús: pero Jesús, ¿eres consciente a que nos estás mandando a tomar algo ajeno? Lo que estamos haciendo es ir a robar. Pero ellos no le cuestionaron eso. Ellos simplemente, cuando le dijo: vayan y tráiganme, porque la profecía es que él iba a entrar montado en un asno. Y para que la profecía se cumpliese, el Señor está enviando a Pedro y a Juan a buscarle el vehículo con el que iba a entrar él a Jerusalén. Y ahí vemos la obediencia de estos dos discípulos. Tal vez con el riesgo de que lo pillan y lo metan a la cárcel, con el riesgo de que tal vez sean pillados y los golpeen, y tal vez algo, o que ya lo cuestionen de ladrón. A nadie le gusta que lo cuestionen de ladrón, pero el riesgo, ellos estaban dispuestos a asumir cualquier riesgo por obedecer a Jesús. Yo te pregunto, iglesia, ¿quieres asumir riesgos con tal de obedecer a Dios? Pedro y Juan se van de camino en busca de lo que Jesús le dice, y llegan al lugar, llegan a la aldea y se encuentran al asna y al pollino atado. Y mientras lo van desatando esos dos tipos, sale el dueño y los encuentra en acción. Y les dicen: el maestro nos ha dicho que hagamos esto. Y en ese momento el dueño del asno le dice: llévenlo. Querida iglesia, cuando nosotros obedecemos a Dios, el respaldo de Dios siempre estará. Dios nunca te hará que tú quedes avergonzado. Sabes, este es el año de atrevernos a hacer cosas que tal vez creímos o creemos que no podemos. Pero si Dios te lo dice, hazlo, porque Dios no te va a dejar en vergüenza. Hazlo porque si le estás creyendo a Dios, Dios traerá respaldo. Y eso vengo a decirte, que Dios traerá respaldo, porque tu obediencia te atraerá bendición. Si tú determinas obedecer la palabra de Dios, te convertirás en un discípulo de Dios, porque todo discípulo está dispuesto a obedecer cualquier locura. No va a ser fácil. Nada ha sido fácil para nosotros. Nada ha sido fácil para ti. Pero este es el año donde vamos a ver la retribución. Este es el año donde vamos a ver las promesas de Dios, las cuales hemos estado orando, llorando, doblando rodillas para que Dios traiga una respuesta. Pero hoy Dios te dice: séme obediente en la oración, séme obediente en la palabra, séme obediente aún con tus hermanos, con el prójimo. Sé obediente y vas a ver mi mano sobre tu vida. Abraham vio la obediencia, vio la abundancia. Abraham es el personaje que nos refleja un hombre de obediencia, un hombre que se enriqueció por ser obediente. Y sé que este es el año donde hemos puesto los proyectos a los pies de Jesús. Es el año donde hemos puesto tal vez en nuestros sueños y nuestra familia a los pies del Señor. Si tú eres obediente, tu obediencia va a acarrear la bendición sobre tu vida, sobre tu descendencia. Dios traerá bendición en todos los ámbitos que tú necesitas. Pero necesitas ser obediente. Mira lo que dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchos llamamos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él nos pide. No nos sometemos a lo que Él quiere.
No somos capaces de desprendernos de lo que a Él no le agrada. Y nosotros lo llamamos Señor, Señor. Pero aquí está diciendo, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que les digo? Eso quiere decir que hacen lo que les da la gana y lo que realmente es lo contrario a la obediencia, desobedecer. Ahí está hablando de dos cimientos. En esta parábola de Lucas habla de dos cimientos y compara al hombre que es sensato y al hombre que es insensato. Pero el hombre sensato sabe obedecer a Dios. El insensato hace lo que él quiere, lo que a él le nace, lo que las olas de este mundo lo hablan y lo dicen y yo me dejo llevar por ellas. Pero un hombre que tiene los pies sobre la tierra es sensato y piensa las consecuencias que pueden venir. Y habla de dos hombres que plantaron su casa, pero hubo un hombre que la plantó sobre la arena, otro cavó más profundo hasta encontrar la roca. Y sabe, para ambos vino el mismo golpe. Vinieron lluvias, vinieron tormentas, vinieron ríos. Pero la única casa que permaneció fue de aquel hombre que se esforzó y obedeció. Y su casa no vio la ruina. Pero aquel que no oye la palabra y hace lo que él quiere y se deja llevar por las olas de lo que dicen los demás, van a ver la ruina. ¿Pero por qué? Porque no quieren obedecer a Dios. Y en la palabra de Dios es simplemente toda la instrucción que nosotros necesitamos. Desde Génesis a Apocalipsis es instrucción la palabra para nuestras vidas. Queremos ser hombres de bien, queremos ser esposos de bien, queremos ser hijos de Dios, amados, considerados. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Año donde vamos a ver que Dios trae la recompensa sobre los hijos que obedecen. Un ejemplo más claro: todo aquel que es padre sabe que un hijo obediente merece que tú le complazcas en lo que te está pidiendo. Pero un hijo desobediente lo único que trae es dolor de cabeza. Ya te hace dudar si quieres complacerlo porque no se lo merece. Pero cuando alguien es obediente, Dios trae recompensa. Y a raíz de nuestra obediencia, cuando un día dijimos esto va a cambiar nuestra vida, la recompensa es que hoy tenemos a toda nuestra casa sirviendo al Señor. La recompensa es que eso no ocurrió en un año, en 2 años. Eso ocurrió en una constante obediencia, en una constante permanencia. Y hoy, después de 20 años, vemos nuestra casa sirviendo al Señor, apasionada. Porque ¿sabes qué? Cuando nosotros estamos en casa, uno está aquí, el otro está en la oficina, están haciendo su labor para el Señor. Pero la recompensa llega cuando tú realmente decides creerle al Señor. Porque de otra manera, cuando no obedecemos, mira lo que pasa. En el Salmo 18, versículo 6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Dice: en mi angustia clamé a mi Dios, y Él me oyó desde su templo. Y eso me llevaba a Jonás. Jonás tuvo un momento donde desobedeció a Dios. Y todos conocemos la historia de Jonás, cuando el Señor lo manda a Nínive a que predique porque iba a destruir Nínive. Pero el tipo agarra, se compra un billete y se va para otro lado. Y a raíz de la desobediencia, Dios manda un pez y se lo traga a Jonás. Y esto es lo que hace Jonás. Desde su angustia, desde el Seol, desde el vientre de la ballena, está clamando a Dios. Y muchas veces esperamos estar en angustia para clamar, para hacer un clamor genuino a Dios, para verdaderamente decirle al Señor:
que vamos a cambiar. Pero ¿por qué esperar hasta ese momento de encontrarnos en angustia cuando hoy Dios te está hablando a que simplemente lo obedezcas, a que te sometas, a que le creas? Y si tú le crees, va a ser fácil obedecer. Óigame bien, iglesia, mira esta revelación. Si tú le crees a la palabra de Dios, si tú le crees a Jesús, te va a ser fácil obedecer. Tus hijos te creen, por eso te obedecen. Si yo le digo a Ezequiel, mañana te llevo a la bolera, el tipo lo cree. Y a las 7 de la tarde me está diciendo: papá, ¿nos vamos a la bolera? Le es fácil creer, porque confía en su padre. Pero yo como padre le voy a decir: hijo, pórtate bien, y yo te voy a llevar, te voy a recompensar llevándote. Y el tipo hace todo lo posible por portarse bien. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Si nosotros queremos que Dios traiga una recompensa, nosotros tenemos que portarnos bien. Pero ¿sabes qué? Es fácil cuando nosotros le creemos. Cuando yo no tengo la mirada puesta en los hombres. Porque si yo tengo la mirada puesta en los hombres, me voy a decepcionar. Jesús mismo le dijo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno si ninguno hay bueno en la tierra? Solo Dios. No pongas la mirada en los hombres. Obedece la palabra. Obedece a Jesús. Porque si tú pones la mirada en los hombres, te vas a decepcionar. Y si obedeces a Dios, te va a ser más fácil ver la mano de Dios a tu favor. Yo meditaba en esta semana: ¿por qué invocar en angustia? ¿Por qué llegar al extremo de invocar en angustia? Si Dios constantemente tiene el oído atento al clamor, porque dice: clama a mí y yo te responderé. Está hablando que sus oídos están atentos para traer respuesta a tu oración. Pero nosotros esperamos. Pero ¿sabes por qué? Porque hacemos como Jonás. Tomamos la dirección que a nosotros nos parece mejor. Y no solo eso, sino que también invertimos en nuestra destrucción. Jonás invirtió en su billete para que un pez vaya y se lo trague. Pero mira la misericordia de Dios, mira el amor de Dios cuando tiene un plan contigo, cuando tiene un plan, un propósito contigo, con tu familia. Es que Dios desde el Seol, desde el vientre de la oscuridad te saca para que cumplas el propósito de Dios. Querida iglesia, obediencia. Y Primera de Samuel 15, versículo 22, dice la escritura que Dios se complace más en obediencia que en sacrificio. Nosotros queremos entrar a este año, trabajar y trabajar. Que está bien que trabaje. Queremos hacer sacrificio, voy a ayunar ahora que es el tiempo de ayuno, para que yo me pueda consagrar para Dios. No, obedécelo a Dios. No peques y te consagras. No hables lo que no tienes que hablar y tus labios serán santificados. No hagas lo incorrecto, no mientas, no robes, no hagas lo que contricta al Espíritu de Dios. Obedece simplemente, agradar a Dios, porque ¿sabes? Qué bonito es cuando agradamos a Dios. Solo un hombre
nos refleja en la Biblia que agradó a Dios su comportamiento, aunque el diablo le pidió tentarlo. Y el Señor le dijo: pruébalo, pero no toque su vida. Y el enemigo vino obedientemente y lo probó, le mató primero los hijos, le quitó todos sus ganados, les quemó todas sus posesiones y hasta le dio lepra en el cuerpo. Pero el tipo se mantenía creyendo en él. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y aunque él me matare, en él esperaré. Él se mantuvo mirando, confiando. Pero Dios trajo una recompensa. Dios trajo la recompensa al doble de lo que él tenía. Cuando Job bendice a los que lo maldijeron, Dios les retribuye, porque los mismos que los maldecían traían el doble para sus vidas. El mismo Pedro que fue probado yendo a pescar, yendo a coger una burra. Después fue el hombre que Dios le dijo: te daré las llaves del cielo. Y a ti, Pedro, te daré las llaves. Y la recompensa vino cuando se levanta el tipo y predica, y 3,000 se convierten y después 5,000. Claro que viene la recompensa de obedecerle a Dios. Tal vez tú dirás: pero pastor, yo he desobedecido a Dios en muchos aspectos, lo he negado a Dios. Pedro lo negó. Pero cuando Dios tiene un plan, un propósito contigo, es irreversible. Después de negarlo, Jesús volvió a buscarlo a Pedro otra vez en la orilla donde lo había encontrado. Querida iglesia, el propósito de Dios, si hay un propósito en tu vida, el propósito de Dios no tiene una caducidad, no tiene un tiempo. Por más que hayas pecado, si hoy es el día de reponerte, hoy es el día de hacer un clamor genuino y pedirle a Dios que Él te bendiga, porque quieres entrar a un año de recompensa, quieres entrar a un año de abundancia, quieres entrar a un año donde la bendición de Dios estará sobre ti, sobre tu familia. Tienes que obedecerle a Dios en todo, desde Génesis a Apocalipsis. Obedécele a Dios en la palabra. La palabra es el manual de tu vida. No es lo que diga el noticiero, no es lo que diga el vecino, no es lo que diga el jefe, es lo que Dios te dice. Es lo que te hará ser bendecido y prosperado en toda la área de tu vida. Es que la instrucción viene de la palabra. Si la palabra te dice: obedece a las autoridades terrenales, obedézcala. Y ahí estamos pecando. Cuando no obedecemos las autoridades terrenales, no obedecemos los semáforos, no obedecemos a los policías, no obedecemos a la gente que está sentada en un alto cargo, estamos pecando porque somos desobedientes. Y a raíz de eso, las consecuencias vienen. Querida iglesia, hoy Dios quiere hablarte de que vuelvas a la obediencia. Vuelve a la obediencia, porque solo la obediencia te trae bendición. Bendición vendrá sobre los hijos que obedecen. El viernes estábamos en la montaña nuevamente. El primero estuvimos en la montaña orando por cada una de las peticiones. El viernes estuvimos orando por esas peticiones. Dios traerá respuesta. Pero lo único que te encargo y tarea para ti es que tú agrades a Dios con tu obediencia. Porque Dios no se va a contradecir. Dios no va a bendecir al pecador. No va a bendecir la desobediencia. Dios va a bendecir al obediente. Tus peticiones estarán ahí siempre en oración y en memoria de Dios, porque Dios hace memoria de tus ofrendas, hace memoria de tus peticiones. Pero Dios es paciente para con nosotros.
Dios ha sido muy paciente para con nosotros. Estoy hablando de mi casa. Estoy hablando, si le hablara de mi vida, Dios ha sido muy paciente para que yo determinase obedecerle a Dios. No ha sido de la noche a la mañana. 20 años estando en esta tierra española. Pero de esos 20 han habido como 10 años en que estoy, no estoy, estoy, no estoy. ¿Pero por qué? Por inseguridades mías. Por no dejar lo que no conviene a veces. Y eso se llama no obedecer a Dios. Pero un día decidí obedecer a Dios. Porque quería que Dios me use. Muchos, cuando llegamos al Señor, nos enamoramos y pedimos la unción, que Dios te la va a dar. Pedimos unción, pedimos milagros. Pero ¿sabes cuándo viene eso? Cuando nosotros somos obedientes. Perseguimos antes los milagros y la unción, las perseguimos nosotros en busca de ella. Pero ¿sabes qué? Eso va a venir cuando tú seas obediente. La unción, los milagros acuden a la obediencia que tú tengas a Dios. Por eso este es el año de que muchos ministerios se tienen que levantar. Y solo les digo a los que han pisado plataforma en este lugar: sean obedientes, porque el que es obediente, Dios lo respalda. Solo la obediencia lo respalda a un hombre mortal y común que pueda tener el respaldo de Dios. Solo es la obediencia. Y este es el año donde tú y yo vamos a ver recompensa. Yo como iglesia quiero ver recompensa, y voy a hacer todo lo posible por cerrar la boca si la tengo que cerrar, por cerrar los ojos si los tengo que cerrar, y si tal vez tengo que quitarme la mano para no pecar, los ojos para no pecar, como dice la palabra, lo vamos a hacer para ver la bendición, para ver el avivamiento que le estamos pidiendo a Dios. Así que nada, iglesia, ponte de pie en esta mañana. Cristo suples mi necesidad, no temeré. Levanta tus manos ahí donde estás. Y lo único que vamos a hacer, muy personal, es que usted haga en esta mañana un compromiso con Dios de obedecerlo. Los que han firmado su nacionalidad aquí han hecho un compromiso de obedecer al rey. Sí, al rey Felipe. Pero tú no vas a hacer un compromiso para obedecer al rey Felipe. Tú vas a hacer un compromiso para obedecer al Rey de Reyes, al Rey Supremo, a Jehová de los ejércitos. Hoy es el día donde tú tienes que hacer un compromiso. Y los compromisos se los llevan a cabo. ¿Por qué crees que Cataluña está en problema con toda España? Porque son desobedientes al rey. Pero nosotros no vamos a ser desobedientes. Nosotros vamos a ser obedientes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios. La palabra para nosotros es lo que vamos a obedecer. Así que levanta tus manos y haz un compromiso. Y si quieres hacer un pacto con Dios, has sido desobediente, pero hoy es el momento de decirle: Señor, perdóname porque he sido desobediente. Perdóname porque no he obedecido, Señor, a tus mandatos. No he obedecido, Señor, a tus estatutos. No he sido, Señor, un hombre, Señor, fácil de obedecer. No he sido una mujer fácil de sujetarme. No he sido un hombre fácil de sujetarme a lo que no veo. Pero hoy me quiero sujetar, Señor, a tu voz. Sabes, no es fácil sujetarse al Espíritu. Pero este día
estos 12 días de ayuno van a ser muy fácil. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos comprometemos, Señor, a ser obedientes, Señor, a menguar para que tú crezcas. Como dijo Juan el Bautista, vamos a menguar, Señor, para que tú crezcas y podamos obedecerte en todos los aspectos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.